¿Cómo están? Buen día, ¿me escuchan? Buen día, Bueno, de Santiago. escucho. Es un placer, como siempre, que nos podamos reunir de esta forma virtual. Quería aclarar un detalle. Eh, Hay un trabajo que les voy a colocar en el iCampus. ¿Recuerdan ustedes que ya les pedí un trabajo precisamente de aranceles? Entonces lo que quiero es que suban ese trabajo al iCampus, ¿les parece? Y obviamente les voy a pedir al finalizar esta clase también que puedan aumentar una pregunta más a ese trabajo que ya han desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces ya les voy a poder evaluar en el campus el trabajo que ya han hecho de este tema. Lo que estamos haciendo ahora es profundizar más para que ustedes noten, primero, conozcan mucho más respecto a los aranceles. Y segundo, saquen una mejor evaluación. Ahora he preparado alguna información que es bastante técnica. Les voy a pedir que me presten bastante atención. Desde luego, todos tienen que apagar su micrófono, salvo que me quieran preguntar. No hay ningún problema en el momento que gusten. Entonces, tanto el micrófono como el video hay que tenerlos apagados y presten bastante atención. Voy a compartir ya la información, denme un segundo. ¿Pueden ver? Santiago. Se ve, ¿no? Sí, listen, se ve. Excelente. Bien, vamos a ver, hemos visto la parte de aranceles, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar un poco más complejo, es qué efectos tiene el arancel en las importaciones y qué aspectos vamos a ver en esta parte, en esta clase, la parte de importaciones específicamente, la producción nacional, la cantidad demandada, el precio, la recaudación y algunos otros efectos de los aranceles. Bien, que se presenta en cualquier país y he querido traer a colación precisamente lo que sucede en Bolivia. No todos los países actúan de la mismos volúmenes, cantidades o restricciones, pero el efecto es siempre el mismo. Y vamos a ver un análisis entre precio y cantidad de respecto a precio del mercado, desde luego, cantidades o volúmenes ofertados y demandados en el mercado. ¿Y qué es lo que sucede cuando las importaciones tienden a ingresar a nuestro país? Aquí vamos a ver entre la oferta y la demanda, se genera a través de un precio específico, que lo vamos a llamar PI, respecto a una cantidad que se estuviera importando al país, no importa de qué área. Normalmente esta situación es por ejemplo, de la Argentina, del Perú, del Paraguay, del Brasil, de un conjunto de productos que ingresan, eh, no puedo decir sin control porque no es evidente, pero en volúmenes mayores de los que en realidad deberían ingresar. Pero me voy a referir específicamente a aquellos que están pagando algún tipo de impuesto, no que están entrando a través del mercado negro, desde luego, ¿no? Por contrabando. No voy a tomar en cuenta eso porque aunque hay alguna información genérica o general, es muy difícil precisar cuánto realmente está ingresando a través de esa forma ilegal. Bueno, a través de un precio específico, tenemos por un lado las importaciones en un volumen enorme.
de una cantidad Q1 a una cantidad Q2. Es decir, tenemos una determinada cantidad que puede ser establecida siempre y cuando paguen algún tipo de impuesto o se sepa a través de aduanas que estos productos están ingresando al país. Esta es la parte verde a la que me refiero. ¿Ya? Entonces decimos, la cantidad demandada en un punto B, que además se cruza en una cantidad 2, y una cantidad ofertada en un punto A, que se cruza en una cantidad 1, todo este volumen, todo este cuadrante son importaciones que ingresan al país, que dejan, por lo tanto, a la producción nacional de manera general o de cualquier producto. Esta parte que no la he remarcado, porque realmente quería que se vea los volúmenes mayores, gigantes, al país. Y si estaría hablando de determinados productos, eh, por ejemplo, la leche en diferentes formas, la leche en polvo, en esas bolsas que venden, en lata, principalmente que llegan de Chile, de Paraguay, del Perú. Por ejemplo, los enlatados, esta parte crecería hacia arriba y también hacia el lado derecho. Pero como lo estoy haciendo de manera global, esa es la tendencia. Es decir, hay más posibilidades de importaciones cuando no se aplica un arancel, cuando no hay algún nivel de restricción, ¿verdad? De carácter legal, como son tasas impositivas que hemos visto que son de tres tipos. Ad valorem, a un precio específico por producto o de forma mixta o compuesta, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede cuando se aplica un arancel? ¿Qué sucede con las importaciones? Veamos. Primero vamos a ver que el impuesto, cualquiera que se esté aplicando, que tiene implicancias específicas en cuanto a protección de la producción nacional. Lo que se quiere es que la propia producción nacional tenga posibilidades de generar mayor capacidad o volúmenes para el consumo interno e inclusive tener la posibilidad de exportar. Se aplica un impuesto y desde luego este impuesto lo que va a generar en las importaciones son más limitaciones para productos o servicios importados. Estábamos, recuerdan, en ese cuadrante anterior, el verde, y miren lo que sucede con el mismo cuadrante. Primero que se reduce a una cantidad U' hacia una cantidad 2', ¿verdad? Es decir, la capacidad de importaciones de diferentes empresas debidamente establecidas y legalmente organizadas y que cumplen los requisitos, su posibilidad de ingresar al país es menor. Existe desde luego la posibilidad de que recupere esa capacidad hacia una cantidad 1 o hacia una cantidad 2, ¿verdad? Pero ya en función de la oferta y la demanda, específicamente, no por su propia capacidad de importar a un país o de que las importaciones sean efectivas. Y la producción nacional tiene la posibilidad de ganar ese espacio Q1 a Q1'. Bien, ustedes vean que los efectos que se pueden traducir en una realidad concreta, más allá de la gráfica, es que los impuestos o los aranceles que se aplican evidentemente generan una restricción para las importaciones. Es decir, disminuye la posibilidad y probabilidad de que cubriendo todas las condiciones y pagando el impuesto, que además ese impuesto yo lo he tomado de manera estándar a través de un promedio, porque puede ser mucho más elevado o menor en algunos casos, dependiendo qué productos se esté queriendo proteger dentro del país o cuáles son, solamente hasta ahí, la subvención todavía no se aplica. Es decir, solo con la aplicación de un impuesto, de un arancel en cualquiera de sus tres formas. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, probablemente les pregunte en el examen,
qué sucede antes del impuesto con las importaciones y qué sucede después con las importaciones cuando aplicamos el arancel. ¿De acuerdo? Y ustedes me explicarán. ¿Cuáles son los efectos de esta lógica? Primero, que las importaciones tienden a disminuir, por lo menos se limitan, porque se aplica a determinados productos, no a todos. Sería un gravísimo error. No olvidemos que, y les recuerdo cuando veíamos lo OMC, que ya vamos a ver luego una parte más, más técnica también, pero en la parte general, decía el OMC que tiene que haber la posibilidad de la libertad de los países de participar, pero esta libertad no puede estar restringida por las condiciones que un país pueda presentar. Es decir, me dan la posibilidad de acceder a sus mercados, pero al mismo tiempo me están restringiendo esa posibilidad. Entonces, amén de esa lógica de tratar de llegar con mayor cantidad de productos a todos los países consumidores, el efecto directo de una aplicación arancelaria implica una disminución de la probabilidad de importación. Como un efecto lógico, la producción nacional aumenta. Es lógico. Habíamos visto, y voy a referirme a esta parte, normalmente cuando hay mucha apertura de mercados para importación, lo que sucede en Bolivia y ha sucedido durante muchos años, en el periodo anterior, por ejemplo, la tendencia era mucho al comprar. Es decir, podemos abastecernos y tener la posibilidad, esa era la lógica. No favorecer la producción privada principalmente, sino aquellos productos o servicios estratégicos como lógica de gobierno, no de Estado. Y obviamente la producción nacional disminuyó. En varios informes durante muchos años se decía que la balanza comercial era de carácter positivo, que las exportaciones eran mayores a las importaciones, pero estamos hablando de un solo producto, el tema del gas o el tema de los hidrocarburos, no todos, pero varios de ellos, pero en precios que favorecían a nivel nacional. Entendamos que esa vista, esa información, nos resultaba en la práctica muy real, porque ¿qué sucedía con los otros rubros, con los otros sectores, subsectores de producción nacional? Muchos de ellos tenían capacidad, pero no por el respaldo tanto a nivel nacional, como el caso de la soya, la goma y la castaña. Ya hace muchísimos años, en realidad, que hay políticas no que respaldan, sino que su propia capacidad de producción les da la posibilidad, como entran en economías de escala, de salir sin mayores dificultades, inclusive sin necesidad de subvención. Por supuesto, implicaba que en algunos sectores, como en este caso, también el gobierno en diferentes periodos ha respaldado. Entonces hemos tenido altos volúmenes de competitividad y de producción con una rentabilidad muy interesante para el país. Y no ha dejado de ser, y ustedes han escuchado entre antes de ayer y ayer principalmente, el ministro de Economía y Finanzas Públicas y al señor Ortiz lo he escuchado, que se ha referido específicamente a los sectores estratégicos a nivel nacional y precisamente entraban los cereales. No son todos, pero el más indicado es la soya, por supuesto, y otros productos donde tenemos una capacidad inmensa de producción, porque ya la tenemos, no es porque se esté generando. En el caso de la quinoa, sí tiene que haber, en cuanto a producción nacional, un respaldo. Inicialmente, subvención, por lo menos, evitar de que se paguen aranceles o se pague un impuesto al salir del país. Más bien que haya una suerte de solvencia, es decir, un favorecimiento para que se vuelva también estratégico. ¿Qué sucede en cuanto a la importación respecto a la cantidad demandada? Esta, desde luego, va a disminuir, ¿verdad? Por las restricciones que se coloquen en volumen o por producto. Esto ha sucedido
en varios productos. De uno que les puedo asegurar es en los cárnicos. Ganado vacuno, porcino, ovino, todos los cárnicos que producimos a nivel nacional, solo en determinados momentos se cobertura. Después no. Es uno de los casos de mayor protección. El sector y los subsectores